Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal en esta su serie favorita para aprender a cocinar que se llama Yo no soy un chef. El día de hoy vamos a hacer una carne de puerco en adobo, unas costillas. Entonces los ingredientes que vamos a usar va a ser carne de puerco. Esta yo ya la tengo cocida, ¿ok? Yo compré costilla, pero ustedes pueden usar la que a ustedes les parezca mejor. Voy a usar 1 litro de el caldo donde cocí mi carne, ¿ok? Chiles secos, voy a usar chile guajillo y chile ancho. Estos ya los tengo asados, ¿ok? Es muy importante. Y también desvenados. Voy a usar jitomate y cebolla. Estos también ya están asados junto con unos ajos. Vamos a usar también manteca, pimienta, orégano, comino y sal. Las cantidades de los ingredientes se los voy a dejar en la descripción del video, ¿ok? Entonces acompáñenme al primer paso. Ok, para el primer paso vamos a licuar lo que es nuestra cebolla asada y jitomates. A esto le voy a agregar solamente un poquito de el caldo en el que cocimos nuestra carne, ¿ok? Y ya que lo licuamos, vamos a reservar esta primera salsa, ¿ok? Ahora en la misma licuadora voy a poner el resto del caldo. Junto con los ajos y mis chiles secos. Estos los voy a agregar poco a poco porque tal vez requiera un poquito más de agua, ¿ok? Ya que se licúa una parte, todavía podemos meter más chiles. Y licuamos. Y ya que se terminó de licuar nuestro adobo, ahora sí vamos a la olla, ¿vale? Ok, en nuestra olla ya la tenemos caliente. Voy a agregar manteca de cerdo que se derrita. Ya que tenemos derretida nuestra manteca, voy a agregar mi jitomate molido. Unos momentos después. Después de unos 5 minutitos que dejé cocinando mi salsa en la manteca, como verán ya empezó a hervir. Entonces voy a agregar mi otra salsa de los chiles, ¿ok? Integramos bien. Y en este punto que ya se integró, voy a agregar todas mis especias, ¿ok? Voy a agregar sal. Mi orégano. Comino. Y pimienta. Revolvemos bien. Ahora, si se dan cuenta, ya se ve una salsa ligeramente espesa, ¿ok? Nuestro punto de referencia va a ser con la carne. Entonces, en este punto yo voy a agregar también la carne y voy a dejar que se cocine con mi salsa. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la salsa aún no se pega bien a la carne. Vamos a ver aquí la carne. Se baña ligeramente. Yo lo que quiero es que cuando la saque literal se le pegue demasiada la salsa como si fuera un mole tal cual. Entonces tengo yo que dejar hervir mi salsa para que espese de esa consistencia. Entonces la voy a dejar aquí a fuego bajo hasta que espese y los veo en un ratito. Una hora después. Y bueno amigos, quedó listo nuestro adobo con nuestra carne. Como les comenté, ya lo dejé hervir después aproximadamente unos 45 minutos y totalmente se espesó. Ustedes lo van a notar. Se hace como un mole un poquito más espeso que
pues se pega directamente en nuestra costilla y se nota. Entonces vamos a probar. Voy a probar únicamente el adobo para decirles qué tal. Quedó bastante bien, la verdad. Incluso, bueno, si no les gusta el puerco, yo lo recomendaría, por ejemplo, con pollo. Tal vez quede bastante bien. Si les gustó esta receta, no olviden dejar su like y ayúdenme a compartir, eso me serviría bastante. También si tienen alguna duda sobre los ingredientes, como les comenté, vamos a dejarlo en la caja de descripciones, ¿vale? Muchas gracias por quedarse al final. Tres días después, 2000 años más tarde. 6 horas y media después, algunos centímetros más tarde, segundo día, tercer día, cuarto día, unos momentos después, una eternidad más tarde, 3 días después, 12 segundos después, 13:28 de la madrugada, 3 semanas después, muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Mañana sin falta, algún día. 12 en punto, medianoche. 1 hora después, 2 horas después, 3 horas después. Espere, por favor, mientras Parcher recobra la calma, veamos cómo va la fiesta de Bob Esponja. Mientras tanto, 2 horas después, 8 p.m. y 1 minuto. Al día siguiente, más tarde, 20 minutos después, 6 horas después, varias bromas malas después. 70 years later. Mientras tanto, 6 horas más tarde, esa misma noche, varios días después. 6 meses después. 2 horas después. 4 a 6 semanas después. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Una deuda con la sociedad más tarde. Un par de pantalones más tarde. 8 horas después. 298 cangreburgers después. 3 horas después. Epílogo. Al día siguiente, mientras tanto en el cangrejo cascarudo, 10 segundos más tarde, 346 minutos más tarde, mucho más tarde, 3 días más tarde, noche de estreno, más tarde, 3000 años más tarde, fin. Una semana después, 7:59 AM. 3 semanas después, 3 días después, 2 horas más tarde, 2 horas después, 48 horas más tarde, 8 horas más tarde. El martes siguiente, 5 minutos después, 24 horas después, mucho después, pero mucho después. 7 horas después, epílogo. Varias horas repletas de canciones más tarde, unos minutos más tarde, poco más que unos minutos más tarde, 2 horas después, 3 días después, 15 minutos más tarde, varios meses más tarde, miles de lágrimas más tarde, 16 días llenos de paranoia más tarde, 2 horas más tarde, mucho tiempo más tarde, ayer, muchas horas más tarde, 75 años más tarde, 2 horas más tarde, un extremadamente fastidioso turno más tarde, 2 muy aburridos minutos más tarde, 3 horas más tarde, una salchicha más tarde, al día siguiente, mientras tanto, más tarde, justo entonces. Lo que sigue es un breve montaje de construcción. Espero que hayan disfrutado este breve montaje de construcción. Mientras tanto, en las tierras bajas, una tundra helada después, 1 hora más tarde, 5 horas después, más tarde en el vacío, aproximadamente 10 horas después, temprano en la mañana, un turno después, 2 semanas después, 11 minutos después, fin. 5 minutos más tarde, un montón de aburrida matemática después, 24 horas más tarde, una semana después, una fila de acreedores más tarde, 20 años antes, 72 horas más tarde, 2 horas más tarde, justo entonces, por pura coincidencia, a la mañana siguiente, montaje, a la mañana siguiente, muchos 2 en rayas más tarde, retrospectiva, fin de la retrospectiva, a la noche siguiente, 1 hora después, al día siguiente, más tarde,
De 4 a 6 días después. De 4 a 6 días después. La mañana siguiente. Momentos después. Momentos mucho después. Un semestre después. El día de la graduación. 1 hora más tarde. 5 minutos después. 80,000 imitaciones luego. ¿Podrías dejar de imitarme, por favor? Comienzas a molestarme. 13,000 WhatsApps después. Poco después. Más tarde. Más tarde. Momentos después. A la mañana siguiente. Muchas insoportables horas después. 82 kilómetros después. 3 horas después.